chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi página virtual. Yo soy el profesor Jonathan Guerrero, soy docente a cargo del curso de habilidad verbal. Soy de la ciudad de Huacho y conmigo van a estar aprendiendo distintos temas de este curso ya mencionado. Pues no, sé que muchos de ustedes están postulando a diferentes universidades y estos temas te van a servir, pues no, para enriquecer tu vocabulario, también para enriquecer aquellos conocimientos que ya tienes, pues no. Y ahí vamos a resolver algunas dudas, algunas consultas que tú tengas quizás por ahí. Me los puedes hacer en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like para que pueda llegar así estas clases a más alumnos. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con nuestro primer tema. El primer tema es llamado etimología grecolatina. Bien, aquí tenemos los aprendizajes esperados, pues no, ¿qué aprendizajes vamos a tener, no? Primero, identificar la presencia de raíces y afijos en conceptos de su entorno, me dice, ¿no? Y deducir el significado de tecnicismos a partir de sus raíces etimológicas, ¿no? Aquí vamos a conocer de dónde provienen aquellas palabras, pues no, que tanto por ahí hemos escuchado o mencionado muchas veces, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí está. Filosofía. Filosofía viene de dos étimos o dos términos importantes, ¿ok? Uno es filo y el otro es sofía, ¿ya? Filo significa amor y sofía significa saber, ¿ok? Entonces, uniendo estos dos términos, ¿ya? Estos dos términos me da la palabra filosofía. ¿Y qué significa filosofía entonces? Significa amor al saber o a la sabiduría, ¿ok? Muy bien. Continuando entonces con la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se forma la palabra etimología. La palabra etimología viene también de dos términos, ¿ya? Uno es étimos y el otro es logos. Étimos significa verdadero o auténtico, ¿no? Y logos significa palabra, estudio, razón, ¿ok? Entonces, uniendo estos dos términos, ¿qué significa la palabra etimología? ¿No? Significa estudio del verdadero o auténtico origen de la palabra. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la definición de etimología. Me dice que es la disciplina de la lingüística que estudia el origen y la evolución de las palabras. Por ejemplo, tengo la palabra otitis. La palabra otitis, ¿ya? También se va a dividir en dos partes, pues no, en dos partes. Uno es oto. Oto significa oído, ¿ya? Y el otro, la otra parte sería itis, que significa inflamación. Todo lo que termine en itis, ¿ya? Va a significar inflamación. En este caso, la otitis, ¿qué sería? La inflamación al oído. ¿Ok? Muy bien. Y esta es una palabra que viene ¿de dónde? Del griego. ¿Ya? Viene del griego. ¿Ok? Muy bien. Tipos de definiciones. Vamos a encontrar dos tipos de definiciones, ¿ya? Uno es la definición etimológica nominal, ¿ya? Que se establece sobre la base de la estructura o componentes morfológicos de las palabras, y el otro es la definición actual o real. Es la definición que señala el sentido estricto y usual de la palabra, ¿ok? Para que ustedes lo puedan comprender mejor, lo puedan entender mejor estos dos tipos de definiciones, lo vamos a ver a continuación. En algunos casos, ya, la definición etimológica va a coincidir con la definición actual, pero en otros se muestra una clara evolución en el significado de las palabras, ¿ok? Por ejemplo, me dice, ictiófago, ¿no? Ictiófago. Tú ves acá una imagen, ¿no? Tú estás viendo acá una imagen. Más o menos estás sacando por ahí, ¿no? Que es un ictiófago, ¿no? Vemos aquí que es que está en el mar, ¿no? Y vemos un conjunto de peces por ahí, ¿no? Más o menos ya estás sacando por ahí tú qué significa la palabra ictiófago. ¿Cuál es la formación? Ictiófago. Ictios. Ictios significa pez y fagos significa comer. Ah, entonces, tú deduciéndolo nada más, ¿no? Ya sabes qué significa ictiófago, ¿no? Según ya su evolución, la definición etimológica, es aquel ser, ¿no? Que se alimenta de peces, ¿ok? O que come peces, ¿no? Y la definición actual, que se alimenta de peces, ¿ok? Para que lo puedas comprender mejor, ¿ya? Te lo explico así. La definición etimológica es cuando tú vas a saber el significado de la palabra, ¿ya? En este caso, ictio significa pez y fago significa comer.
Tú, como ya sabes el significado, ¿ya? Lo vas a deducir, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ictiófago? Come pez, ¿no? O que come peces, o que se alimenta de pez, ¿ya? La definición actual, en cambio, es la que tú vas a hallar en Google o vas a hallar en tu diccionario, la Real Academia Española, pues, ¿no? Es la que da las definiciones de las palabras, ¿ok? Entonces, en la definición actual o real, por eso dice real, de la Real Academia Española, ¿no? Ictiófago es aquel ser que se alimenta de peces. Esto lo vas a encontrar en el diccionario, ¿ya? Otro ejemplo, tenemos la palabra pedagogo, ¿no? Tú ya más o menos sabes que es un pedagogo, ¿no? Y justamente acá hay una imagen, ¿no? Un pedagogo, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la formación? Peda o pedi, ¿no? Que significa niño, ¿ya? Más gogos, que significa que conduce. Ah, una definición etimológica, como tú ya sabes el significado, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Al ojo nada más, al ojo, ¿no? Que conduce al niño, ¿ok? Que orienta al niño, pues, ¿no? Que va a conducirlo, ¿ya? Eso sería una definición etimológica. ¿Ok? Pero una definición actual o real, ya que lo vamos a ubicar en el diccionario según la Real Academia Española, nos dice persona especializada en la enseñanza que tiene la cualidad de hacerse entender de manera afable y eficaz. Eso lo vamos a encontrar en la Real Academia Española, en tu diccionario. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la diferencia ya de una definición etimológica y una definición actual. Ojo que en algunos casos va a coincidir, ¿ok? En algunos casos va a coincidir la misma definición, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, algunos étimos que debemos saber, ¿no? Algunos étimos importantes, ¿no? Por ejemplo, el étimo a y am, ¿no? Que significa ausencia, negación, ¿no? Por ejemplo, político, ¿ok? Acro, ¿no? Que significa alto, extremo. Por ejemplo, la acrofobia, ¿no? Si tenemos acro aquí, que significa altura o alto, ¿no? Parte alta, ¿no? La fobia, ¿qué es? La fobia es el miedo, no es un miedo irracional, ¿ya? Entonces, ¿qué es la acrofobia? Es el miedo irracional a las alturas, ¿ok? Es el miedo a las alturas, ¿no? Muchas personas que tienen miedo, ¿no? A las alturas. Muy bien, todo lo que va a terminar en fobia va a ser un miedo irracional, ¿ya? Tienes aracnofobia, ¿no? Apifobia y hay tantas fobias más. Andro, ¿no? Por ejemplo, que significa varón, ¿ya? Varón. Por ejemplo, androide, ¿ok? Antropo, que significa ser humano, ¿no? Por ejemplo, la antropología. ¿Qué estudia la antropología? Al ser humano. Otros séptimos importantes. A ver, caco, que significa malo. Por ejemplo, la cacofonía. Cracia o crata, ¿no? Que significa gobierno, ¿no? Por ejemplo, democracia. Crono que significa tiempo, por ejemplo, cronómetro, ¿no? Dermo, que significa piel, ¿no? Por ejemplo, dermatitis, ¿ya? Dermatitis. Muy bien. Étimo dice otro, epi significa sobre, ¿ya? Ejemplo, epidermis, ¿no? Sobre la piel, ¿no? La epidermis. Eu, eu significa bueno, ¿ya? Por ejemplo, la eutanasia, ¿ya? La fasia, que significa hablar, ¿no? La afasia, dice, ¿no? Afasia, ¿ya? Filo, significado que ama, ¿no? Por ejemplo, filosofía. Fobia, el fobia significado miedo, ¿no? Por ejemplo, la aracnofobia, ¿no? Eso te lo acabo de explicar, ¿no? Muy bien, otro dice, pato, significa enfermedad, por ejemplo, la patología. Poli significa mucho, ¿no? Por ejemplo, la poliarquía. Rino, que significa nariz, por ejemplo, rinoceronte, ¿no? Escopio, que significa observar, ¿no? Por ejemplo, telescopio, ver a lo lejano, ¿no? Taqui, taqui significa rápido, por ejemplo, la taquigrafía, ¿no? Aquellas personas que paran en una máquina de escribir antiguamente, ¿no? Pero ahora se usa la laptop, pues, ¿no? La computadora, ¿no? Ahí manejan la taquigrafía. Muy bien, listo. Estructura de las palabras. Las palabras son formadas por monemas, chicos, ¿ya? Por monemas. ¿Y qué es un monema? Es la unidad mínima escrita del lenguaje, ¿ya? Es la unidad mínima escrita del lenguaje. Ese es un monema, ¿ok? Y los monemas se van a dividir en lexemas y morfemas, ¿no? Sabemos que los lexemas también son llamados raíz, ¿ok? Los morfemas, ¿no? Son todos los demás. Existen los morfemas lexicales y los morfemas gramaticales, ¿ya? Los morfemas vamos a tener a los derivativos y a los flexivos, ¿ok? Dentro de los derivativos vamos a encontrar a los prefijos, a los sufijos, a los interfijos y a los infijos.
En los flexivos vamos a tener la desinencia verbal, el género y el número. ¿Ya? Muy bien. Esto es importante también ver la estructura de la palabra en este tema, ¿ya? Para poder diferenciar los prefijos y los sufijos, ¿no? Y también poder reconocer los lexemas o las raíces de las palabras, ¿ya? Muy bien, elementos morfológicos de las palabras. Son las partículas o partes significativas que conforman una palabra. Van a ser dos, la raíz y los afijos, ¿ya? La raíz es el núcleo de la palabra, partícula invariable que expresa el significado de una familia de palabras, ¿ya? Ejemplo, me dice, polis. Polis significa ciudad, ¿ya? Ahí vemos la imagen de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, acrópolis, político, policía. ¿Qué es el policía? Es encargado de custodiar, ¿no? De cuidar la ciudad, ¿no? Por eso dice policía, ¿ya? Muy bien. Otro ejemplo, tele. Tele significa lejano, ¿ya? Por ejemplo, telescopio, teléfono, telequinesis. ¿Qué es el teléfono? Es un aparato, ¿no? De comunicación a distancia, ¿no? Por eso a lo lejano, ¿ya? Podo. Podo significa pie, ¿ya? Pie. Por ejemplo, podólogo, ¿no? El especialista en verte los pies, en revisarte, pues, ¿no? Ápodo, ¿no? Y pseudópodo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver a los afijos. Dentro de los afijos vamos a encontrar a los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son aquellos que se van a anteponer a la raíz, ¿ya? O sea, van a estar antes del lexema, ¿ok? Por ejemplo, la A, que significa sin, ¿no? Por ejemplo, tenemos átomo, ápodo, átomo, ¿no? Ahí está. La Cecilia, dice, es un anfibio ápodo, o sea, carece de qué? De patas, ¿no? Por eso dice a sin patas, ¿ya? Muy bien. Continuamos con otro ejemplo. Macro, ¿no? Macro significa grande, ¿no? Por ejemplo, macrocéfalo, ¿no? Céfalo es cabeza, ¿no? Cosmo, macrocosmo, ¿no? Macroscópico, ¿no? Todo es grande, ¿ya? Los sufijos, en cambio, son aquellos que se van a posponer a la raíz o al lexema, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí el sufijo tico, que significa relativo a, por ejemplo, semántico, cromático y democrático, ¿no? Vienen a ser tres ejemplos, ¿no? Con el sufijo tico. Por ejemplo, también oide, ¿no? Con forma de, ¿no? Por ejemplo, asteroide, ¿no? Ovoide, ¿no? O antropoide, ¿no? Ahí está. Vemos aquí, por ejemplo, un balón de fútbol americano, ¿no? Nos dice que es ovoide, es decir, que parece un huevo, con forma de huevo, pues, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, estos son los prefijos y los sufijos, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ejercicios. Antes de continuar con los ejercicios, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir por ahí, ¿ya? Con tus amistades, con tus amigos, con los futuros cachimbos, ¿ya? O con algunos alumnos que quizás están en colegio, pues no viendo este tema. Continuamos. Dice la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes palabras significa el gobierno de los ricos? Tenemos democracia, tenemos plutocracia, tenemos anarquía, tenemos matriarcado, ¿no? Y tenemos aristocracia, ¿ok? Muy bien. Recuerda que al principio te dije lo que significa gracia, ¿ya? Te dije lo que significa gracia. Entonces, ¿cuál sería el gobierno de los ricos? ¿Qué es la democracia? La democracia, demos significa pueblo y gracia significa gobierno, gobierno de pueblo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la plutocracia? Pluto significa riqueza y gracia significa gobierno. Ah, gobierno de riqueza, gobierno de aquellas personas que son adineradas, ¿no? De ricos, ¿ok? Muy bien, la anarquía. ¿Qué es la anarquía? An, que significa negación, y arche significa poder, ¿ya? Matriarcado. El matriarcado, mater significa madre, ¿ya? Y arche significa poder, ¿ya? Aristocracia. Aristoi significa los mejores y gracia significa gobierno, ¿ya? Entonces, aquí ya más o menos tú puedes deducir cuál es la respuesta, ¿sí o no? Ya lo viste, ¿no? Claro, la respuesta sería la B. Plutocracia, ¿no? Significa gobierno de los ricos, ¿ya? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Escribe un ejemplo con cada uno de los étimos propuestos. Tenemos céfalo, cardio, lex, semis, itis, ¿no?
Céfalo ya lo hemos visto delante y ya te dije qué significa. Céfalo significa cabeza, ¿no? Encéfalo, por ejemplo. Cardio, cardio es corazón, ¿ya? Por ejemplo, cardiólogo, ¿no? La persona encargada, la especialista encargada de ver el corazón, ¿no? Lex, por ejemplo, legislativo, ¿ya? Semis, por ejemplo, semicírculo. Itis, ya te dije todo lo que es itis, pues, ¿no? Inflamación, ¿no? Todo lo que termina en itis es inflamación. Por ejemplo, la gastritis, ¿no? ¿Inflamación a dónde? Muy bien, excelente. Coloca el étimo adecuado en cada sentido etimológico. ¿Ya? Tenemos aquí medio, dolor, piedra, nariz, poder. ¿Cuál sería el sentido etimológico, ¿no? Al significado medio, ¿no? Sería hemi o meso, ¿ya? Hemi o meso es medio, ¿ok? Hemisferio, por ejemplo, ¿ya? Dolor. Al dolor, su étimo sería algia. Todo lo que termina en algia es dolor, ¿ya? Cefalalgia, por ejemplo, dolor a la cabeza, ¿no? Piedra. Piedra tenemos a Petro y a Lito, ¿ya? Petro y Lito significan piedra, ¿ok? Nariz, ya lo hemos visto, rino, ¿no? Por ahí vimos un ejemplo, rinoceronte, ¿no? Rinoplastía, ¿no? Rinitis también, ¿ya? Poder, ¿no? Gracia, ¿ok? Gracia, democracia, factocracia, ¿no? Efebocracia, ¿ya? Y todo lo que termine en cracia va a ser poder, ¿ya? Muy bien, listo, vamos a continuar. Completa las raíces con las vocales que faltan según los significados, me dice, ¿no? Ahí está. Esto es recontra fácil, pues, ¿no? Sin embargo, lo vamos a ver para poder recordar o repasar un poquito más. Tiempo. ¿Cómo se dice el tiempo? Su étimo, ¿cuál sería? Crono. ¿Ok? Crono. Falso. Falso es pseudo. Por ejemplo, seudónimo, ¿no? Es un nombre falso, ¿no? Seudónimo, ¿no? Pseudo, ¿ya? Agua. Agua se le dice hidro, ¿ya? Hidro. Hidrofobia, ¿no? Hay personas que le tienen miedo al agua. Cabeza, por ejemplo, ¿no? Céfalo, ¿ya? Cefalalgia, ¿no? Mano, por ejemplo, manus, ¿ya? Manuscrito, ¿no? Hecho a mano, ¿no? Alma, alma, su étimo sería ánima, ¿ya? ¿No han escuchado por ahí las pampas de ánimas, por ejemplo? ¿No? ¿Ok? Alma, ¿ya? Hijo, hijo es filius, ¿ya? Por ejemplo, el filicida, ¿ya? Hueso, hueso es osteo, osteoporosis, por ejemplo, ¿ok? Una enfermedad de los huesos, ¿no? Muy bien. Aquí vemos, ¿ya? Otros étimos, ¿ya? Tanto griegos y latinos por ahí, ¿ya? Para poderlos repasar, ¿ok? An significa privación, ¿ya? O privado de, ¿ok? Anti, anti significa contra, sobre o separación. Por ejemplo, anticristo. Ana, ana significa también contra, ¿ya? Apo, apo significa de lejos, fuera, ¿ya? Archi, archi significa el más, el mejor, el primero, archienemigo, dicen por ahí, ¿no? Auto, ¿no? Uno mismo, por ejemplo, autoevaluación, uno mismo, ¿ya? Cata, cata significa hacia abajo, ¿no? O completamente, ¿ya? Día significa a través de. Dis, dis significa con dificultad, ¿no? Dislexia, por ejemplo, ¿no? Ecto, fuera de, ¿ya? Emi significa medio, hemisferio, ¿no? Por ahí ya te lo expliqué. Igual con H, ¿no? Hemisferio que está por acá, ¿ya? En significa dentro, ¿no? Endocrino, por ejemplo, ¿no? Endo, ¿ya? En el interior, ¿no? Epi significa sobre, ¿ya? Eu significa bien, ¿ya? Por ejemplo, ahí hemos visto la eutanasia, ¿no? Exo significa fuera de, ¿no? Emi, ya te lo dije, ¿no? Medio. Hiper, hiper significa exceso o superioridad, ¿ya? Hipertensión, por ejemplo, ¿no? Hipo significa debajo, inferioridad, ¿ya? Meta, más allá, cambio. Palín, palín significa de nuevo, ¿ya? Para, para significa junto a o contra, ¿ya? Peri, alrededor, ¿no? Perímetro, por ejemplo. Pro, pro significa delante, ¿ya? Muy bien.
Estos étimos son importantes, chicos. Estudienlos, repásenlo, busquen ejemplos. Ya yo te di algunos de ahí, por ahí, ¿ya? Es importante, en algunos exámenes de admisión ya han llegado, ¿ok? Muy bien, vamos con más ejercicios. ¿Qué es la misoginia? Misa ofrecida exclusivamente a mujeres, tendencia al sufrimiento, repudio a la mujer, aberración genética, origen de la mujer. Miso, ¿no? Miso es odio, ¿no? Ginia, mujer, ¿no? Así, ¿no? Claro, entonces el repudio a la mujer, ¿ya? No te vayas a olvidar. La misoginia es el repudio a la mujer, ¿ya? La musicoterapia, ¿no? Musicoterapia, ¿no? Curación de un músculo. Composición musical, música relajante. Música en un hospital, curación a través de la música. La musicoterapia, su nombre lo dice, ¿no? Músico es música, ¿ok? Y terapia es un tratamiento, ya una curación. Entonces la respuesta aquí sería la E, curación a través de la música. El antropocentrismo, ¿ya? El antropocentrismo, tendencia a considerar al hombre como centro, conjunto de habitantes de una ciudad, tendencia a poblar las capitales de un país, condición de ciudadano del mundo, ciencia que estudia las comunidades primitivas, ¿no? Tú ya sabes qué es el antropocentrismo, ¿no? Antropo, hombre, ¿no? Centrismo, centro. Entonces, el antropocentrismo es la tendencia a considerar al hombre como centro de todo, ¿ya? La eugenesia, origen de una raza, carácter genético, condiciones genéticas favorables, perfeccionamiento de la raza, ciencia que estudia los genes, ¿no? La respuesta en la eugenesia, ¿ya? Sería el perfeccionamiento de la raza. Pedofilia. Esta palabra es muy conocida, ¿no? Muchas veces lo hemos visto en los noticieros, ¿no? Tendencia a la flatulencia, atracción enfermizas a los niños, protección para los niños, propensión a educar a los demás, homosexualidad. La pedofilia, obviamente, pues no, pedo o pedi es niño, ¿no? Filia es amor, ¿no? Pero entonces aquí sería la pedofilia una atracción enfermiza hacia los niños, ¿ya? Hemisferio. El hemisferio, ya te dije que es hemi, ¿no? Que es medio, mitad, ¿no? Entonces, aquí la respuesta, ¿cuál sería? Globo terráqueo, línea que divide una cosa en dos, esfera que presenta divisiones, mitad de la superficie de la esfera terrestre, territorio de un continente. La respuesta es la D. Caligrafía. Muy bien. Corrección de errores ortográficos, cuaderno donde se practica la escritura, aprendizaje de la escritura, arte de escribir con letra bella, costumbre de escribir con letra corrida. La caligrafía en muchos colegios lo emplean, ¿no? Para corregir, ¿no? O de manera de castigo, y eso está mal, ¿ya? La caligrafía sirve para escribir con letra bella, para mejorar la ley, ¿ok? Es el arte de escribir con letra B, ¿ya? La ortografía es la corrección de errores ortográficos, ¿ya? No se vayan a confundir. Verosimilitud, ¿no? Semejanza con la mujer, semejanza con la verdad, apariencia de inteligencia, apariencia de felicidad, confianza en una información. La respuesta en verosimilitud sería semejanza con la verdad. Vero, verdad. Pues no, similitud, semejanza. Muy bien. Egolatría. Ego, ego es un yo, ¿no? Egolatría, ¿no? Adoración de ídolos, adoración de a varios dioses, atracción que se provoca en otros, adoración a sí mismo, acto de herejía. Ya viste la respuesta, ¿verdad? La respuesta es la letra D. Patógeno, que tiene un pie grande, que tiene hongo en los pies, que origina enfermedad, que padece una enfermedad, que tiene problemas genéticos. Patógeno, ¿no? Sería que origina enfermedad. Respuesta la C. Poliandría, conjunto de varones, matrimonio con varios hombres, enfermedad genética en el varón, distintas apariencias en los varones, sistema de gobierno en sociedades machistas. La respuesta aquí sería matrimonio con varios hombres, ¿ya? Poli es vario, andría, varón, hombre, ¿no? Ortodoxia, ¿ya? Corrección de los dientes, rectitud de conducta, firmeza para tomar una decisión de acuerdo con la doctrina, conformidad con lo acordado. La ortodoxia sería de acuerdo con la doctrina. La respuesta, la D. Cefalalgia, ya te dije que es céfalo, ¿no? Cabeza, algia, dolor. Ah, entonces cefalalgia es el dolor de cabeza, ¿ya? Etnología. Muy bien, la respuesta aquí sería ciencia que estudia causas de costumbres y tradiciones de los pueblos. Esa es la etnología, ¿ya? Estudia las causas y costumbres. Es un instrumento que mide ángulos,
¿Cómo se le llama a eso? Al instrumento que mide ángulos se le llama goniómetro, ¿ya? Gono es ángulo, metro, medida, ¿ya? La palabra que expresa el depósito para armas es, ¿ya? La palabra que expresa el depósito para armas antiguas sobre todo, ¿ya? A eso se le llama oploteca. Todo lo que termina en teca va a ser depósito, ¿ya? Oplo sería armas, armas antiguas, ¿ya? La palabra que expresa la privación del conocimiento es amenorrea, agnesia, apexia, atimia, apatía. Me dice privación del conocimiento, no me dice pérdida del conocimiento. Entonces la respuesta sería aquí atimia. La etiología es la ciencia que estudia ¿a quién? ¿A quién estudia la etiología? A las causas. Muy bien, la aversión a los espacios abiertos es, ¿cómo se le llama eso? Acrofobia, agrofobia, agorafobia, ailurofobia o electrofobia. A los espacios abiertos, al miedo, a la fobia, se le llama agorafobia. ¿Ya? Muy bien, el padre que mata a su hijo específicamente comete ¿qué comete? Comete un filicidio. ¿Ya? Filius es hijo, ¿ya? No te olvides, filicidio, que mata a su hijo. ¿Ok? Muy bien, ¿cuál es el significado del prefijo griego día? Ya te lo dije, pues no. ¿Cuál era? A través de. ¿Cómo se denomina la muestra de tejido tomada de un ser vivo con fines diagnósticos? Biopsia, biogénesis, citogénesis, histología o gastritis. A eso se le llama biopsia. La frase motu proprio equivale a ¿qué? ¿Qué significa motu proprio? No es en latín, ¿no? Significa libre y voluntariamente. ¿Ya? La frase alter ego, ¿no? ¿Qué significa alter ego? Alter ego significa el otro yo. La frase a priori equivale a ¿qué? ¿Qué significa a priori? A priori significa de lo anterior. Y a posteriori, ¿ya? Y a posteriori significa de lo posterior. ¿Ok? Son términos en latín. La frase bis, ¿qué significa? Significa dos veces. La frase currículum vitae, esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? En nuestra vida cotidiana para presentar estos documentos a un trabajo, ¿no? O a nuestros padres también le hemos visto presentar un currículum vitae. Significa carrera de vida, ¿no? La frase ad literam. ¿Qué significa la frase ad literam? Significa al pie de la ley. El significado etimológico de la palabra ortofonía, ¿no? Orto correcto, ¿no? Fonía sonido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí? La pronunciación correcta, ¿ok? Muy bien. Chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero se haya entendido, haya sido de su agrado. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que llegue esta clase a más alumnos, ¿no? Bien, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.